vamos a presentar la charla número 119 de mi podcast que se llama Lo que va y no va. Ustedes saben que mi podcast siempre se emite, sale por mi canal de YouTube que se llama Panafeme, así que en esta oportunidad es la charla número 119 y tengo el agrado de tener esta charla con una periodista, presidenta del fútbol femenino, de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén Río Negro, escritora, escribió un libro, Pioneras con pelota, y como periodista estuvo en los últimos 4 mundiales femeninos, desde Alemania, Canadá, Francia, Nueva Zelanda y Australia. Así que tengo el agrado ya de hacerla pasar. Obviamente, previo a empezar toda la charla, les quiero agradecer a mi amiga Lucila Sandoval. Si no la conocen como Lucila, todos le decimos Lucky, porque fue ella quien me dio la oportunidad de contactar a mi invitada, que ya se va a presentar un rato. La periodista, presidenta, no sé cómo introducirte, escritora, Carolina Manalardo. Muchas gracias, Carolina, por estar acá en mi podcast que se llama Lo que va y no va. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Un gustazo que podamos tener esta charla. Para mí, un honor ser invitada en tu espacio, así que la agradecida soy yo y bueno, vamos a charlar de todo lo que quieras. Soy una persona que está abierta siempre a charlar de lo que quieras, no solo de fútbol femenino, así que un gustazo. Quiero empezar la charla con lo más básico. No puedo empezar si no es por el principio. Digamos, tómate la decisión de ser periodista. Bueno, estoy vinculada a la comunicación desde muy pequeña. La comunicación y el fútbol siempre fueron las dos cosas con las que me vinculé desde muy pequeña. El lenguaje, la redacción, la oratoria, fueron cosas que me inculcaron en casa desde muy pequeña y a mí me gustó. Ya a los poquitos años ya estaba obsesionada con cómo se escribían las palabras y era de leer mucho y bueno, así que mis padres me acompañaron en ese camino y era bastante esperable que me gustara el día de mañana de manera profesional trabajar en comunicación, así que tuve ahí el apoyo de ellos y bueno, lo pude también fusionar con mi otra pasión que era el fútbol, también desde muy pequeñita, así que por eso creo que nuestra profesión es fundamental en el desarrollo de la sociedad. Soy una defensora de nuestra profesión, no solo como periodista que soy, sino también como periodista deportiva que soy. Y considero que bueno, que a veces no se valora como se debe a nuestra profesión, pero yo la defiendo y me parece que también tener la posibilidad de vivir de lo que amo y lo que me apasiona, bueno, es una bendición y no todos tienen la misma fortuna, ¿no? Así que yo estoy agradecida de que mi día a día sea con las cosas que amo y que eso me permita vivir también. ¿Tu foco en el periodismo fue deporte? ¿Siempre fue solamente fútbol o tocaste otros deportes? No, siempre cuando comencé era más polideportivo, pero lo que pasa es que yo tengo 42 años y empecé de muy chiquitita, de adolescente, ya empecé en radio cuando todavía estaba en la escuela secundaria, entonces ahí hacía polideportivo, pero siempre me gustó más el fútbol y el fútbol femenino en particular. Después también con el periodismo fui buscando otras aristas como la comunicación política, soy docente también, entonces todo lo que tiene que ver con la comunicación, con los medios, con el periodismo, a mí me llama la atención, me gusta, trabajo de eso, pero desde hace ya unos cuantos años, más de una década seguramente, me aboqué solo al fútbol femenino, entonces ya no hago polideportivo. Sí, sí, por ahí tengo que compartir un espacio con otros colegas y trabajar en algún programa polideportivo, lo hago por supuesto, pero me ha abocado más que nada al fútbol femenino. Hace más de 10 años es como que me aboqué solo al fútbol Solo, femenino. ok. Cuando yo comencé en medios, era adolescente, tenía 16 años por ahí. Y bueno, y acá en Neuquén no ibas a encontrar información de ningún torneo. Siempre las mujeres jugamos al fútbol, pero bueno, no había información. Entonces yo me di cuenta de eso, me faltaba a mí la información, yo quería tener información, nadie lo cubría, no lo podías leer en ningún lugar, en ese momento no existían las redes sociales. Entonces yo vi ahí una necesidad, ¿no? Y también una oportunidad. Entonces desde muy chica cubro el fútbol femenino y lo difundo. En esa tarea llevo casi 30 años
pero bueno, como te decía, sí, ya el último tiempo, los últimos años, me dediqué puntualmente al fútbol femenino porque por ahí el polideportivo, viste, el que mucho abarca, entonces Sí, me especialicé ya desde hace muchos años solo en el femenino. Pero me gustan todos los deportes, los practico mucho deporte. eh, bien. y lo que he visto es, bueno, una evolución muy importante en cuanto al talento de las mujeres y las diversidades, que siempre estuvo ese talento, pero creo que cada vez más, aunque muy lento, a paso muy lento, cada vez más tenemos más oportunidades de desarrollo. Con lo cual, yo soy investigadora también del fútbol femenino y en nuestra provincia, en Neuquén, yo estoy en Neuquén, en el sur de Argentina, en nuestra provincia, por ejemplo, hay pueblos que son muy pequeños y que en la década del 80 ya había mujeres jugando al fútbol, pero eran dos mujeres, tres, eh, jugaban como se podía, por supuesto que no tenían competencia porque no había más, no había con quién competir, y bueno, y eso ha ido creciendo, ¿no? Creo que también en eso tiene mucho que ver las nuevas generaciones que vienen con otra tolerancia, que nos enseñan desde otro lugar también a, a que el fútbol es para todas las personas y se van derribando algunos mitos, algunas barreras, ¿no? Que siempre nos pusieron. ¿Y también has visto cambios en el periodismo? Yo vi mucho el cambio en cuanto a las mujeres y las diversidades en el periodismo. Cada vez hay más colegas y eso está buenísimo. Eh, Cada vez tienen más espacio, hay un montón de colegas que hacen un trabajo espectacular y también abren camino, entonces por ahí las nuevas generaciones se ven en ellas y quieren ser periodistas deportivas, cubrir el fútbol femenino, viajar a cubrir mundiales. Entonces me parece que ahora está buenísimo y es un cambio importante porque cuando yo empecé, bueno, en mi provincia era la única, era mucho más complejo que ahora, era más difícil la discriminación propia de tus compañeros, ¿no? O haciendo radio, de el oyente que te criticaba solo porque eras mujer y osabas hablar de deporte. Creo que también eso ha cambiado muchísimo. En el mundo vemos que cada vez son más las mujeres ocupando, mujeres y diversidades ocupando estos espacios. Entonces, bueno, ha ayudado mucho. Si yo tengo que mirar cuando empecé hace 30 años y ver ahora, el cambio es abismal y ha habido un avance espectacular. Faltan un montón de cosas, ¿no? Porque seguimos cobrando menos respecto de nuestros colegas varones, nunca las oportunidades son las mismas, siempre parece que nosotros tenemos que demostrar todo el tiempo y el varón se puede equivocar y no pasa nada. Pero bueno, sí el cambio ha sido importante y yo valoro mucho a las colegas porque el camino no es fácil y que hayan hecho el camino y que hayan abierto el camino para las que vienen atrás, para mí es súper valorable. Soy una persona que mira a las colegas con cariño, con admiración, las banco mucho y me parece que la construcción siempre es colectiva, ¿no? Y no solo ahora estamos hablando del periodismo deportivo, pero para mí el crecimiento del fútbol femenino no es solo lo que pudimos hacer nosotras las jugadoras o en mi caso las periodistas deportivas. Para mí es una construcción colectiva, ¿no? Los varones, como tu caso, que ayudás difundiendo, los varones que en algún pueblito lejano empezaron una vez armando un equipo de mujeres y las entrenaron, los dirigentes que acompañan el crecimiento, los profesionales de distintas áreas que se suman al desarrollo del fútbol, ¿no? Los psicólogos, bueno, tanta gente que se suma, la familia que acompaña, que se quita los prejuicios y acompaña a esa niña que quiere jugar al fútbol. Me parece que es un crecimiento colectivo, las árbitras, el trabajo y la visibilidad que hacen con su trabajo es muy bueno. Entonces yo soy siempre de ver la construcción colectiva, porque si creemos que las jugadoras solas íbamos a lograr esto, a mí me parece que hubiese costado mucho más de lo que ya cuesta, ¿no? También has notado desde tu perspectiva de que las jugadoras quizás en el 2008, 2009 tenían menos oportunidades, pero también se preparaban menos y que hoy en día ya la mentalidad ha cambiado. Sí, sí, coincido. Siempre dependiendo de qué lugar estemos hablando, ¿no? Claro. Porque yo tuve la posibilidad de vivir en Alemania un buen tiempo, de recorrer bastante distintos países
Y claro, vos ves el desarrollo que hay en Alemania, ya, no sé, cuando viví la primera vez allá era el año 2010 y ya veías el desarrollo que había y la inversión que había y cómo las niñas y las diversidades se sumaban a este deporte, las familias acompañaban. Claro, y acá era impensado, era muy difícil y ni hablar en Neuquén y Río Negro, que tienen realidades muy parecidas. Eh, Creo que sí se ha mejorado también incluso en la actitud de la jugadora, ¿no? De tomárselo con mayor responsabilidad, no porque antes no se lo tomara con mayor responsabilidad, sino que hemos ido aprendiendo distintas cuestiones que tienen que ver con cuidar nuestro cuerpo, con cuidarnos de las lesiones, con la importancia de un buen descanso. Lo que pasa es que, claro, dicho así, pareciera que es solo una cuestión de las jugadoras. Y la verdad es que hay muchas jugadoras que, por supuesto, han pegado el salto profesional, viven de lo que juegan, pero no son la mayoría, de hecho son las menos, la menor cantidad. Entonces las demás, y son madres, tienen que trabajar, tienen un montón de cosas, tienen toda una vida, llevan adelante una casa, entonces siempre la situación es más compleja. Pero yo veo en las nuevas generaciones, en las personas más jóvenes, que lo toman con otra responsabilidad en muchos casos también porque ven que hay otras posibilidades. Porque antes soñar con que de Neuquén o de Río Negro te fueras a jugar a, no sé, por decirte, Turquía, era imposible. O sea, ¿para qué lo ibas a soñar siquiera? Bueno, hoy nosotras tenemos jugadoras tanto en el fútbol de primera en Buenos Aires como jugadoras por el mundo, en Estados Unidos, en Polonia. Tenemos jugadoras, la verdad que representándonos muy bien. Entonces, yo entiendo que las nuevas generaciones ven eso, dicen, si ella llegó, yo puedo llegar. Claro, Claro, esas que llegaron tuvieron una disciplina, también tuvieron un esfuerzo familiar, porque viste que irse a probar, incluso de Neuquén a Buenos Aires, ya implica el esfuerzo económico de la familia y demás, pero bueno, yo creo que también ven que ya no es un sueño imposible, que se puede claro. lograr, que va a costar, que puede ser muy difícil el camino, pero que se puede lograr. Entonces creo que también a partir de eso la jugadora ha hecho un clic. Y siempre yo digo lo mismo, sin duda que las herramientas y las enseñanzas que nos ha dado el feminismo, entendido en el buen sentido, digamos, de las prácticas constructivas, ¿no? Yo creo que Sí. nos ha enseñado también a luchar por un objetivo común, porque la lucha colectiva nos lleva a lugares donde tenemos que estar para que el desarrollo del fútbol femenino sea posible. Entonces me parece que ha sido una combinación de todo, ¿no? Que aparte de las nuevas generaciones que vienen con otra fuerza, Claro. creo que por eso también hay un cambio importante. Bueno, en la charla anterior la tuve con Roberto Fernández, que fue preparador Sí, físico. Bueno, lo conoces muy bien, para toda la audiencia fue preparador físico entre 1993 hasta el 2008. No he corrido, pero en ese periodo estuvo como preparador físico y él me hablaba, ¿no? Me dijo, ¿no? Alemania para el 2007-2008 tenía un presupuesto de 23 millones para todo el fútbol femenino, mientras él me decía, eso es el presupuesto que tenía Argentina para todos los deportes. claro. Me decía eso Roberto. Y lo otro, ahí también iba a tocar las otras dos partes, ¿no? Muy importantes, ¿no? Que son el cuerpo técnico y la dirigencia, ¿no? Así como naturalmente y a veces, no, muchas veces injustamente se le exige a la jugadora que sean más profesionales, también están las otras dos partes, ¿no? Porque si no hay un acompañamiento, las jugadoras, aunque tengan mucho deseo, mucha actitud, mucha ganas, si no hay una estructura, cuando hablo de estructura, una cancha disponible para entrenar, para jugar, y lo mismo, cuerpos técnicos idóneos, preparados. Hoy en día soy un poco crítico porque todavía las escuelas de director técnico están hechas para fútbol masculino. Entonces, cosas sencillas, muy visuales, ¿no? Vestuarios todavía muy varonil. Entonces, bueno, también háblame un poco de eso. Sigue siendo una lucha día a día con muchos dirigentes varones, que acá la mayoría son varones, que no quieren que el fútbol femenino crezca, entonces en la liga te ponen todos los peros y es lo que vos decías, mencionabas recién el tema de los vestuarios, y sí, porque un club para estar preparado
como la liga ahora que te exige desde hace unos años que tengas el equipo femenino, el club para poder cumplir con eso tiene que hacer a veces modificaciones en inversiones, ¿no? Que la Claro, verdad que la actualidad de los clubes siempre ha sido difícil acá en Neuquén y en Río Negro, me atrevo a decir que en todo el país, salvo que seas un club de primerísimo nivel. Eh, entonces la verdad que es complicado. Después tenés que quienes conducen los clubes a veces no quieren que el femenino crezca. Después yo también soy, por esta lucha, esta construcción colectiva que te decía, soy de tratar de entender a muchos dirigentes porque me lo plantea mucho a mí, viste, como vos hinchás con el fútbol femenino, pero no ves la otra parte en la que a veces son conflictivos los planteles o hay situaciones a resolver. La verdad que yo fui jugadora toda la vida, entonces por supuesto que conozco también la otra parte y puedo reconocer que a veces puede ser que haya un plantel que sea un poco más complejo, que me ha pasado a hablar con muchos entrenadores que te dicen por ahí el plantel masculino quizás es más fácil de llevar adelante o quizás los planteos son otros. Eso es verdad, pero bueno, uno como dirigente tiene que estar preparado y capacitarse. Si no está preparado no pasa nada, pero tiene que capacitarse para poder llevar adelante, en este caso, el fútbol femenino. Entonces, yo entiendo muchas veces que muchos dirigentes, más que nada acá en Neuquén y Río Negro, que es lo que manejo, te digan, viste, no, eso no, no sé, por ejemplo, si vos no te presentás a jugar el domingo, la liga te cobra una multa. Y la multa es muy elevada para los clubes de acá, porque no ok, tienen, no tienen fondos. Entonces yo también soy de hablar con las jugadoras y decirle, che, a ver, si nosotros exigimos, también tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, si yo el domingo tengo que jugar y representar a mi club, el sábado no tengo que salir. El sábado me acuesto temprano, descanso, ¿no? El domingo llego con tiempo a la cancha. Bueno, y esas también son algunas cuestiones que se van cambiando de a poco con las nuevas generaciones y entendiendo la responsabilidad que implica vestir la camiseta de un club. Pero bueno, siguen habiendo esos conflictos, ¿no? Entre dirigencia y planteles femeninos y por suerte vos nombrabas dos casos que sí son de los clubes más importantes de acá, que han tenido digamos, buena apertura de su dirigencia al fútbol femenino. Y fíjate que cuando tienen buena apertura y cuando acompañan al desarrollo, los clubes se claro. potencian, ¿no? Entonces por eso los viste en las competencias nacionales. Pero bueno, es complejo porque para mí lo que falta mucho en la dirigencia deportiva es la capacitación. Ok, Yo, yo creo que los presidentes de clubes en la mayoría son gente que realmente aman al club, que quieren hacer cosas, que impulsaron el club en su momento porque el barrio lo necesitaba, ¿no? Y para que los niños tengan un lugar donde jugar y demás. Pero creo que muchos se quedaron ahí con la buena intención y que no se capacitaron. Entonces en esa no ok, capacitación ves la microviolencia diaria, la discriminación. Acá lo vemos en el interior de Neuquén, por ejemplo, hay una cancha por pueblo, hermosas de sí. césped sintético, y en pleno verano, que acá te marca 42 grados, a las 3 de la tarde es el único espacio que le dan a las mujeres para entrenar, mientras los varones No, entrenan a la noche fresquitos. Y si no en invierno, lo mismo, en el peor horario claro. de más frío, las mujeres pueden entrenar. Entonces siempre pasa eso, el micromachismo, la microviolencia, y falta mucha capacitación y por sobre todas las cosas mucha tolerancia. Yo creo que la base de esta sociedad en la que estamos atravesando estos momentos, creo que le falta mucha tolerancia, mucho respeto y mucho amor por el otro. ¿Por qué, digamos, te nace, ¿no? Lo de aspirar a ser y, bueno, y ser, ¿no? Presidente de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. Nace como una necesidad de organización. Yo cuando Ok, volví del Mundial de Francia 2019, vos la mencionabas al principio a mi querida Lucky. Lucky siempre ha sido una persona que me ha apoyado, que me ha guiado. Siempre está ella para lo que yo necesito. Siempre le pregunto por dónde voy y ella, por supuesto, como la persona que recuperó nuestra historia del fútbol de sí, Argentina y nos denominó pioneras y nos devolvió la historia y la identidad, siempre para mí es una gran referente, además de que es una gran amiga.
Entonces siempre la primera a la que le consulto es a Luqui. Y cuando volví del Mundial, Luqui me venía diciendo, en el 2019, un tiempo antes ya me venía diciendo, hay que armar algo, fíjate, porque yo le contaba la situación en la que estábamos en Neuquén y Río Negro, y me decía que armar un espacio, que las jugadoras aprendan a luchar, que aprendan a organizarse. Bueno, entonces volví y dije, bueno, lo voy a intentar por última vez, porque yo ya llevaba más de 10 años intentando crear el espacio. Y cada Ok, vez que proponía el espacio, que lo anunciaba, me llegaban mensajes de todos lados, sí, buenísimo, dale, me sumo, sí, 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 y mm, después no venía nadie. mm, Entonces cuando volví de Francia dije, bueno, a ver, lo intento por última vez. Y si no, ya está, listo, es porque no tiene que ser. Y bueno, lo intenté por última vez y se sumó mucha gente, todos con la misma visión, ¿no? De que tenía que ser un espacio abierto para toda la persona que quisiera sumar para el desarrollo. Y tratamos de hacer desde ahí muchas capacitaciones y un poco esto que veníamos hablando, de enseñarle a la jugadora también, no solo cuáles son sus derechos y que los reclame y de qué manera se pueden reclamar, sino también hacer el cambio, ¿no? Bueno, cuál es mi responsabilidad, a ver si podemos bajar también la violencia en las canchas, a ver si nos podemos involucrar cuando a una compañera de otro club le pasa algo y no que sea, ah, bueno, a mí no me pasa, entonces no me meto. ok. Pero ha sido un camino difícil, ¿eh? Era un espacio que se necesitaba, porque la jugadora también reclamaba ese espacio. Y después la verdad que gracias a la asociación y al trabajo que hemos hecho hemos llegado a muchos lugares, hemos incluso el año pasado presidido el departamento de fútbol femenino de la Liga de Fútbol del Neuquén, que ha sido un hecho histórico, y teníamos reuniones los lunes y a veces nos pasaba que estaba yo sola, no venían, viste, teníamos No, épocas que venían por ahí más jugadoras, pero bueno, yo les decía, yo ya ni juego porque, digamos, yo después del cáncer de mama me costó mucho volver ok. al estado físico y demás. Entonces yo decía, no es para mí, esto es para ustedes, para que... Y no, viste, a veces la verdad que prefieren hacer otra cosa o también están trabajando, no le dan los tiempos, son madres, llevan adelante una Mm. casa, todo lo que nos pasa a las mujeres y diversidades. Eh, entonces la verdad que bueno, fue agotador, fue una lucha, pero bueno, el espacio sigue estando. Ya no estamos más en la Liga de Fútbol Femenino porque yo el año pasado, cuando ya me preparaba para irme al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, le Sí. comuniqué a la liga que yo no iba a estar y bueno, que me iba a ir por varios meses, entonces me parecía que el lugar no tenía que quedar así, que si yo no estaba no funcionara, ¿no? Así que avisé Hablas de la y Liga Lifune. sí, la Ah, Liga de como Fútbol de director. Neuquén Life. Claro. Y avisé, y de hecho le avisé a la jugadora y todo, y dije, che, el espacio queda libre, o sea, no lo pierdan, que alguien lo ocupe, todo, yo me voy y de donde esté voy a estar acompañando, porque yo me iba a quedar varios meses en Europa, entonces no iba a volver. Y quedó ahí, acéfalo, no, quedó unos De- de- cuantos meses sin nadie, y bueno, después una presidenta de un club asumió ese lugar. déjame entender, ¿no? O sea, todavía eres presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén Río Negro, pero no eres más directora de la Liga Femenina de Lifune, ¿es correcto? Correcto, sí, sí, Ok. sí, dejé de ser la directora del fútbol femenino del IFUNE para irme al Mundial de Australia. Ok. ¿Y desde cuándo eres presidenta? ¿Cuánto tiempo llevas con el cargo? Desde que volví del Mundial de Francia en 2019, ahí creamos la asociación y desde Ok. ahí soy la presidenta. Actualmente, ¿cuántos clubes la conforman o participan o están? Es complicado decirte un número de clubes porque lo que sucede acá en Neuquén y Río Negro, para quienes no conozcan, yo estoy en Neuquén Capital y por ejemplo a 10 minutos tenés una ciudad que es Cipolletti, que es de Río Negro, que es de la otra provincia, pero hay una zona que nosotros llamamos el Alto Valle, que son ciudades que estamos muy cerca y que todo el día estamos yendo y viniendo, digamos, porque Ok. vivimos en Neuquén, trabajamos en Cipolletti o en Centenario, Sí. entonces eso mismo se traslada a los equipos de fútbol. Entonces, si vos me preguntas cuántas jugadoras hay, por ejemplo, en el fútbol de Neuquén y Río Negro, el número no te lo puedo dar, y lo trato de sacar desde hace muchos años y no se puede, porque ni siquiera puedes contar la cantidad de equipos, porque hay jugadoras que el lunes te juegan en Plotier, el martes juegan en Neuquén, el miércoles juegan en Roca, entonces Sí. no se puede sacar el número, digamos. Lo que nosotros hemos logrado con la asociación es que haya mucha representación de las dos provincias de distintas ciudades. Entonces, Ok. generamos una red de referentes que también tiene que ver bueno, con el trabajo que yo vengo haciendo hace ya varias décadas.
Y muchos son varones, nuestros referentes. Y bueno, y entonces nos vamos pasando información de los torneos, qué se necesita. Hemos hecho algún que otro torneo. Más que nada, hacemos clínicas de fútbol femenino que tienen que ver con capacitaciones y con temas puntuales que nos gusta trabajar. Pero no te puedo decir un número porque la verdad que es bastante, pero no está, la estadística no existe. Soy de los periodistas que dicen, si quiero que el fútbol femenino crezca y para eso necesitamos mejores competencias, mejores formatos de competencia, que vengan los equipos al interior. Yo quiero ver un Pacífico, pero que venga a competir y que venga, ¿me entiendes? Que venga Sí, sí, sí. a hacerle competencia a un Racing, a un Belgrano, River, Boca, bueno, en fin, etcétera, ¿no? Y que no vengan y se coman siempre goleadas de 7, 8 goles a cero, ¿no? Entonces, para eso he sido crítico con el formato de competencia. Me encantaría, no sé, ver a un River que en la primera instancia del partido de Copa Federal vaya a Neuquén, se enfrente a Pacífico, con Tal público. cual. Sí, sí, Eso sí. sería una Copa Federal. Estás llevando a un River, a una institución como River, a jugar en Pacífico. Pero bueno, Pana, déjame decirte, River sí. vino hace ya unos 3 4 años, vino a hacer pretemporada a Neuquén y acá se enfrentó con Petrolero, que es también un equipo muy conocido, ha salido campeón de la liga y demás, y Petrolero hizo un gran partido, ¿eh? Claro. Vinieron de pretemporada con estrellas tipo Daile Guizamón, Luis Martelli, bueno, ahora se me van, Flor Fernández, se me van a ir varias de Claro. la cabeza, pero venía con la Chiri, o sea, venía el equipo que lo Hoy se retira esta fecha. sí, La, a la arquera independiente, ahora independiente, está independiente. sí. Sí, se Entonces retira. digo, no había tanta diferencia, ¿eh? No es que la pasó para arriba al equipo de Neuquén. Y bueno, eso tiene que ver también con que esta vez vino River y ese día entrenó, después tuvieron el partido, pero Neuquén pudo demostrar que tiene equipo. Lo que pasa es que, bueno, coincido en muchas de las cosas que dijiste, ¿no? Estaría bueno que sí, que los grandes clubes vengan. A veces cada tanto hacen alguna pretemporada o algo, pero bueno, Mm, complicado. Y con lo que decía de los horarios también, ahora tenemos uno de los ascensos ahora el fin de semana, que tenemos una Neuquina ahí, en sí, Vélez, y juegan a las 5 de la tarde, ¿no? sí, en Citibel. Claro, En bueno, Citibel. entonces también, ¿viste? Esas cosas. Todo lo que se puede hacer para que el fútbol femenino crezca parece que se hace, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que les Sí. tengo malas noticias, o sea, el fútbol no lo vas a poder, no lo vas a poder frenar. El fútbol Yo femenino creo cada vez se no. va a jugar más y cada vez se juega mejor y el talento siempre estuvo, no es que ahora juegan mejor, Claro. siempre hubo talento y no lo vas a poder frenar, o sea, vas a hacer un esfuerzo que quizás servirá para poner palos en la rueda, pero está, digamos, en el destino que el fútbol femenino de Neuquén, de Neuquén y de Argentina, ¿no? Crezca, esto es así. Pero bueno, coincido con muchas cosas de las que dijiste, incluso lo que vos charlabas, lo que mencionabas recién, lo podemos ver en la selección, ¿no? Nos damos el lujo, mírame la cara, de decirle a Vanini, no jugás más en la selección porque reclamaste cosas que eran súper necesarias y ahí está la lucha colectiva, ¿no? Y cuántas que le soltaban la mano a nuestra capitana, para mí siempre va a ser nuestra 10 y capitana, eh, y valoro que puso por delante los objetivos grupales y de toda una generación antes de sus objetivos personales, ¿no? Y eso habla de una grandeza de Vanini, Claro. de Bonce, de Potasa, ¿no? De Chule, de las que en ese momento, pero Claro. digo, siempre embanderados detrás de Vanini, ¿no? Entonces sí, coincido con mucho de lo que decías. Es posible eh, que la Copa Federal pueda cambiar el formato y tener más presencia de los equipos de Buenos Aires, porque el fútbol femenino no es solo Buenos Aires, ¿no? ¿A qué me refiero con esta pregunta, no? Estoy luchando para que los equipos del interior se incorporen más a AFA. Este año en la primera C, una categoría que conozco muy bien, no hubo equipos del interior. Estuvo Aldo Civi, que por distancia se considera interior, pero oficialmente es provincia de Buenos Aires. Te lo dice un panameño extranjero que estudió la geografía de acá, que no la tengo de chiquito.
pero oficialmente no es interior. Entonces, este año no hubo un Belgrano, no hubo un San Luis, no hubo un Talleres, no hubo un Newell's. Y a mí eso no me gusta. Entiendo que es de las dos partes. Los equipos del interior no pueden o no quieren pagar el traslado. Y es el mismo caso de los equipos de Buenos Aires, que en la C son clubes con menos recursos, algunos no pueden y otros no quieren. Entonces, Ujú. para eso, una posible solución, pensaba, bueno, hagamos una, como pasa en el masculino, una C paralela del interior y que el campeón o el subcampeón, los dos, suban a la segunda categoría, porque no puede ser que en la tercera categoría de AFA no exista equipo del interior. Entonces, ¿cómo ves eso como periodista, como presidenta, bueno, como es directora? Porque creo que los equipos del interior para levantar la vara necesitan sí o sí enfrentarse a los equipos de acá. Sí, coincido. Lo que pasa es que también algo importante que decías vos, el tema de los costos, ¿viste? Nosotros lo vemos incluso con los equipos de varones de acá, Okay. con clubes consagrados, digamos, con clubes muy conocidos, que, eh, claro, pasar de instancia en en los torneos federales les implica mucha inversión, que a veces la dirigencia no quieren hacer. Ha pasado acá en casos conocidos que preferían perder porque si no lo que se les venía, el viaje que iban a tener que costear después era como, o sea, Claro. no lo iban a poder hacer, ¿no? Entonces Sí. pasa mucho eso, ¿no? Yo creo que también los clubes del interior, más que nada, para sacar a los clubes de primera, ¿no? Que tienen otras posibilidades, por supuesto. Yo creo que los clubes del interior lo que no saben muchas veces es cómo administrar mejor eh, la institución, ¿no? Para tener otros recursos. Porque yo te decía hace un rato, recontrabanco a los dirigentes que en su momento impulsaron un club porque los chicos del barrio necesitaban, porque no sé qué, fantástico. Ahora, lo tenés que administrar como en tu casa. Si vos en tu Sí. casa ganás 5 y gastás 7, y va a Claro. estar complicado, ¿no? Si ganás 5, tenés que gastar 3 y tratar de guardar 2, ¿no? Claro. E ir haciendo las mejoras que tenés que hacer. Uno en su casa tenés que llamar al plomero cada tanto, tenés que, ¿no? El club es Sí. lo mismo. Entonces yo creo que, por lo menos en Neuquén y Río Negro, están muy acostumbrados a veces bueno, que venga el aporte del Estado, que es súper justo y está bien, pero hemos tenido años, por ejemplo, en la pandemia, en que no había forma, entonces muchos clubes se endeudaron, por ejemplo, con la factura de luz, con un montón de cosas que después también yo siento que en muchos casos no saben gestionar. Ok. Y ahí les falta un poco la muñeca, ¿no? De ir a gestionar con las autoridades, de ir a gestionar con el ente que provee de luz eléctrica, de ir a gestionar. Y es como que a veces se queda solo en la buena intención de tener un club. Pero si no lo sabes administrar es un problema. Entonces, sí, lo que vos decís es tal cual, a mí me encantaría lo que vos planteás de la Copa Federal. También yo valoro que ha habido una apertura con Paola a la cabeza, Sí. por lo menos yo siento que ha habido una apertura que de otra manera quizás no hubiese pasado, eh, pero sí, obviamente que podría estar mucho mejor. También sé que es Paola y Ro solas contra el mundo, digamos, porque, ¿no? Entonces, obviamente que Sí. están limitadas. Yo valoro mucho el trabajo de ellas y bueno, siempre estoy a disposición porque es fácil, ¿viste? Sentarse a criticar. Yo tengo un montón de cosas que podría decir, pero hay que estar en ese lugar, hay que ver No. cuánto se batalla, cuánto te dejan hablar, cuánto no. Yo he participado en reuniones con ellas y reuniones que hacíamos en Lifune y Sí. eran 85.000 millones de varones y nosotras. Y la verdad es que se hablaba del todo el masculino y después 3 minutos hablábamos del femenino, resolvíamos, listo, chau. Entonces, bueno, también Ok. es complejo. Y yo creo que hay que bancar a las mujeres que abren camino y ellas dos lo hacen, así que yo ahí banco. Por supuesto, siempre todo se puede mejorar, ¿no? Claro, claro. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de buscar mejorar. Hay entrenadoras en lo que yo no pregunto desde la ignorancia total, ¿no? Sí, 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 hay entrenadoras recibidas, ¿no? Que hacen el curso
de entrenadoras, tenemos preparadoras físicas, hay cada vez más entrenadoras, la verdad es que así como también cada vez tenemos más árbitras, cada vez tenemos más entrenadoras, cada vez tenemos más dirigentes, más mujeres dirigiendo una institución. eh, y la verdad es que el nivel es alto y lo mismo, ¿viste? A veces pasó en un caso puntual, hablando de la Copa Federal, con un equipo de acá, que no importa el nombre, pero la entrenadora había llevado al equipo, hay una entrenadora acá que ganó todo, Ok, eh, y la entrenadora había llevado a la instancia de Copa Federal regional a su club, y claro, no le permitían porque no había terminado el curso. No me permitían aparecer como. Entonces le tuvieron que poner un varón recibido en la dupla, digamos, pero la realidad era que el artífice de todo era ella, ¿no? claro, Bueno, claro, nosotros como acá nos conocemos todos, claro, sabíamos la claro. historia. Pero la verdad que el nivel es muy bueno, sí. Bien, me gustaría que para los clubes que forman jugadoras venga el derecho de formación de jugadoras. Creo que por ahí también los equipos podrían también obtener algún recurso, ¿no? Porque voy a decir cualquier nombre, ¿no? No estoy mencionando un caso específico, pero puede venir Boca, llevarse una jugadora de Pacífico y le da dos pelotas, tres pelotas y nada más. Claro. Y no, ahí hubo un trabajo, hubieron, plural, ¿no? Trabajo de muchas personas para formar a esa jugadora y se va sin nada, sin retribuirle también al club, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué pasa mucho, por lo menos acá en Neuquén y Río Negro? Que lo Sí, que te decía antes sobre la estadística de las jugadoras sucede también en los clubes. A veces vos no podés, viste que el varón es más de estar toda la vida en el mismo club, ¿no? Y hacer las inferiores y subir a primera. sí, Por ahí en el caso de las mujeres no se da tanto eso, ok, porque hay como más movimiento, ¿viste? Tenés las históricas que vos las identificás con un solo club de toda la vida. Pero después realmente, porque pasó con un caso hace poco, sí, que le habían pedido para jugar en un equipo que jugaba la Copa Federal, entonces, bueno, estaban viendo el tema de si le quedaba algo al club, ¿no? Y la verdad es que no tenías dónde identificarla en su proceso de formación. ok, Entonces era, bueno, se lo das le das un porcentaje al último club, claro, pero los otros que la formaron, y como a veces pasan por tantos clubes, es un poco complejo, eso habría que regularlo, ok. sin duda. Sí, 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 sí. Y es un buen punto, de verdad, no lo había pensado así, no lo había pensado, claro, una jugadora, acá se da mucho eso, viste, por ahí, yo sé que porque hablo con otras referentes en el interior del país, y sí, son cosas parecidas, digamos, lo que pasa en Neuquén y Río Negro pasa en el resto del país, salvo claro, los equipos de primera de Buenos Aires, ¿no? Pero generalmente sucede lo mismo. Entonces, por ahí es complejo. Y después también hay, vos recién decías que no analizás a la jugadora de la selección más que con lo que hace dentro de la cancha, ¿no? Yo ahí no voy a coincidir, permitirme no ok. coincidir, porque No, no, para mí, es válido, claro que es válido. porque para mí todo lo que hace a la jugadora, y le meto mucha presión, ya lo sé, pero todo lo que hace la jugadora es en lo que se ve esa niña que sueña con ser Vanini, que sueña con ser Yamila Ok, Rodríguez, entonces para mí todo es importante. Por supuesto que la rompa dentro de la cancha, por supuesto, la vamos a aplaudir. Pero después lo que es como persona, los valores y dije estas dos jugadoras por decir, porque me vinieron a la cabeza, no por nada en especial. sí, Justamente Vanini es mi ídola, así que... sí, no, eh, no hay problema, no hay problema. pero creo que también eso es importante, lo que te decía yo antes también, el respeto al club, eh, la, el aprender la responsabilidad que uno tiene cuando viste la camiseta de un club, ni hablar si llegás a la selección. Para mí tiene que ver con la formación. Para mí la formación no solamente es que le pegue mejor a la pelota, Ok, y que aprenda a pegarle con los dos perfiles. Para mí la formación tiene que ver con los valores que te inculcan en tu casa y que después el club también te puede ayudar a ser mejor persona. está bien, es válido lo que me dice, ¿no? Yo siempre he tenido esa línea de respeto de lo que pasa fuera de la cancha, primero porque puede ser que se tome mi palabra como, este hombre está diciendo esto del femenino, y he tenido que entender esa línea de respeto. Yo tengo colegas que cuando hacen crítica del masculino, dicen improperio. Yo no, jamás se me ocurriría eso
cuando analizo un partido de primera división y digo, bueno, Racing jugó bien o Racing jugó mal, y trato de argumentar por qué jugó bien o por qué jugó mal. Pero Claro. jamás se me ocurriría decir improperio cuando en el masculino mis colegas lo hacen como si fuera algo aceptable. Y yo digo, no debería ser así. Por eso también como que marco en mi caso esa línea de que, bueno, me concentro en lo que pasa en los 90 minutos, y si le pegó mal, decir, bueno, le pegó mal. O si le pegó bien, le pegó bien. Pero entendiendo el contexto, ¿no? Obviamente en la primera C, en la tercera categoría, tal cual como tú dijiste, claro, hay jugadoras que son madres, trabajan, van a entrenar, el club no le, bueno, el club no le presta la cancha, o si se la presta a las 11 de la noche, a una persona que trabaja el día siguiente a las 6 de la mañana, pues esas cosas que Pana, lo digo y lo digo, lo digo. perdón que te interrumpa, pero no puedo no nombrar a una persona que fue una gran referente, que fue Marcela Lesich, que yo me acuerdo que en esa época, cuando yo te contaba que no existían las redes sociales y no había información acá, yo era hincha de Boca, quería saber cómo iba el equipo y demás, y era en la época que Boca ganaba todo. La contacto Sí, y cada tanto la llamaba para mi programa de radio, ella muy amorosa. Y siempre me decía, pará, porque estaciono el taxi, dame un ratito. Y vos decías, che, la entrenadora de Boca, que ganaban todo de punta a punta. Y Marce tenía que laburar en el taxi porque. Y todos sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Y lo que claro, provocó en su salud también esa historia. sí, Pero ha pasado históricamente esto. Entonces, por ahí, viste, exigirle, digamos, siempre hay que ver el contexto, tal cual lo que decías vos. Siempre el claro, contexto. claro. En fin, también hablando con Roberto Fernández me decía, ganaron la Copa América el 2006, y el premio fue un helado y una sidra. Eh, Estamos hablando de ganar una Copa América, la única que no ha ganado Brasil. Y no importa el género, es una Copa América, es lo más importante en la Conmebol a nivel de selecciones. No puede ser que el premio sea un helado y una sidra, ¿no? Quiero hablar un poco del libro y de los mundiales. Primero háblame del Acá lo libro. tengo. Ahí va, ahí, mostrarlo, ahí está, perfecto. Pioneras con pelota, como que parte de tu primer mundial, que ya vamos a hablar de eso, ¿no? Que fue Alemania de 2011, como parte de la motivación de ahí, ¿no? De recorrer esos 10 años, esa década, ¿no? Sí, me pasaba con lo mismo que me pasó con la comunicación, de que no encontraba información y demás. Me pasaba de que, bueno, yo cuando era chiquita, yo empecé a jugar a los 5 años, acá en Neuquén Capital. Y yo era la única nena en la escuela que jugaba y la verdad que he sufrido mucha discriminación, incluso de las maestras en ese momento. Bueno, yo lo cuento un poco en el libro, las situaciones que viví. Y yo me sentía sola en el mundo, ¿viste? Me sentía que era un bicho raro, porque ¿por qué me gustaba solamente a mí el fútbol y a las otras nenas no les gustaba? A mí me gustaba jugar al fútbol y jugaba con los varones, pero las otras nenas no jugaban. Ok. Y después cuando fui creciendo me conocí a otras mujeres que también jugaban y que te contaban, che, a mí me pasaba lo mismo, en la primaria yo era la única y la pasaba mal. Entonces yo ahí dije, claro, no soy la única, hay un montón de otras que también, y que se deben haber sentido igual que me sentía yo, viste, de mal, sola, desubicada. Por suerte yo tenía el apoyo de mis viejos, entonces digamos, nunca claudiqué, pero igual era difícil, ¿no? Pero mis viejos me Ah, decían, vos metele para adelante, lo que te haga feliz, nosotros acá estamos. Y también, bueno, gracias a eso pude hacer todo lo que hice. Eh, y entonces me llamó la atención esto, digo, ¿cuántas jugadoras habrá en el interior de la provincia, en los pueblos más chicos? Y empecé a juntar información de lo que podía, de lo que iba conociendo, de los mismos equipos donde yo jugaba y demás. Y empecé a armar todo, no sabía si iba a ser un libro, pero lo empecé a armar como, sí, sí, como una agenda o algo de eso. Y después a los años conocí a Lucky y Lucky me empezó a hablar de este trabajo que estaba haciendo en ese momento, que recién empezaba, que estaba recuperando la historia y entonces me empezó a contar lo que hacía con tanta pasión y poniéndole todo su tiempo. Y yo decía, wow, o sea, lo que va a hacer va a ser histórico, es maravilloso porque va a poner en relieve lo que hicieron otras que estuvieron antes que nosotras, ¿viste? Entonces yo dije, yo tengo que hacer lo mismo acá. Y la verdad que Lucky fue la que me terminó
como de pegar el empujón de decir, bueno, sí, lo voy a convertir en un libro y voy a seguir investigando. Y bueno, estuve investigando más de 10 años para la primera parte, porque en realidad el libro ya tiene segunda parte, porque mientras iba escribiendo surgía más y más y más y más. Entonces, bueno, Neuquén y Río Negro tiene tanto que y no solamente de futbolistas, sino cómo empezaron las árbitras, los varones que tuvieron, que en distintos lugares tuvieron mucho que ver para el desarrollo del deporte, los dirigentes, las ligas, las selecciones provinciales. Así que bueno, ya el segundo espero que salga pronto y ya estoy dejando material para el tercero porque, viste, la historia sigue creciendo, siguen Claro, apareciendo historias nuevas, así que bueno, veremos. claro. ¿Qué historia fue la que más te llamó la atención o que recuerdas? Muchas. Hay algo que siempre me estremece porque más que nada en el interior de la provincia de Neuquén, muchas historias coincidían, además de la discriminación y la violencia que nos pasó a la mayoría, eh, coincidían en que no tenían ni una pelota para jugar. Y entonces hay una historia que me contó una chica que la mamá le hacía las canilleras con pedazo de cartón porque no tenían recursos, ¿no? Así se cuidaba las piernas con un pedazo de cartón. eh, y bueno, y fue la primera en su pueblo. Al día de hoy todavía juega, esto ya hace muchísimos años. Y siempre digamos, el hilo conductor o por ahí lo común de la mayoría de las historias es el esfuerzo, el cómo salían adelante, la discriminación, qué rol jugaba la familia, viste, a veces un padre que no quería saber nada, una madre que no acompañaba, en otros casos una hermana que la llevaba al entrenamiento, una mamá que sí quería. Eh, Me parece que es una historia tan de superación que por ahí uno si lo piensa desde el juego nada más dice, bueno, eran mujeres haciendo un deporte, minimizándolo, digamos. Pues la Ok, verdad es que es de una fortaleza, porque esas eran nenas a las que le decían, vos no podés hacer esto, vos claro. tenés que ir a planchar, vos tenés que ir a cocinar, y las nenas iban para adelante, ¿no? La verdad que hay muchas historias y muchas historias muy fuertes también. Hay pioneras, digamos, de Neuquén Río Negro que hablaron en tu libro, que puedas decir nombre. Sí, 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 sí. De hecho, el libro lo que tiene está dividido por capítulos según la ciudad Ok, y en la ciudad elegí algunas pioneras para contar su historia. Entonces, en realidad es un homenaje que yo quiero hacerle a ellas. Admiro lo que han hecho, entonces están en mi libro como forma de agradecimiento. Eh, pero sí, tenemos una jugadora que de Plotier, queda acá cerquita de Neuquén, de Plotier, terminó jugando en una liga universitaria en Estados Unidos y rompiéndola toda. bien, Una neuquina que fue la primera jugadora profesional de nuestra historia, cuando empezó a jugar en La Plata. Después su talento la llevó por distintos lugares, estuvo en Estados Unidos también, en Polonia, bueno. Hemos tenido jugadoras en la selección. Bueno, en Río Negro tenemos la más reciente a la Doc Mayorga, sí. que también, viste, con su ejemplo han abierto tanto camino, que yo no sé si ellas en algún momento se detienen a pensarlo. Pero realmente lo que han hecho es impresionante porque las nuevas generaciones se ven y dicen, che, si llegó ella, que salió de acá, que es amiga acá del barrio y demás, yo puedo llegar, ¿no? Así que la Claro, verdad que sí, son todas historias más que nada de pioneras. Y alguna historia puntual de algún varón histórico acá de la región. claro. ¿Dónde se puede conseguir el libro para los que puedan leer puedan escuchar esta nota, ya sea cuando salga en vivo o en diferido? ¿Dónde se puede conseguir el libro? Bueno, en Buenos Aires tenemos un lugar, no es una librería, sino la casa de amigas que Ok, se prestan para venderlo. Así que si lo quieren conseguir, me pueden contactar a mí. En mis redes sociales aparezco como Caro Magnalardo y ahí coordinamos y hacemos la entrega en perfecto. Buenos Aires. Después en Neuquén y Río Negro hacemos la distribución nosotros también con distintos puntos acá, que es más fácil, ¿no? Y aparte, como es la historia de Neuquén y Río Negro, seguramente tiene más adeptos que en Buenos Aires. Pero sí, quien quiera. Tanto Pioneras con Pelotas como La Teta que tenía algo para decir, que es mi otro libro sobre Ok, mi historia con el cáncer de mama, los dos se pueden conseguir a través de mis redes sociales y nos ponemos de acuerdo. perfecto. Ahí está. No sé si hay alguna periodista que cubrió los últimos 4 mundiales de fútbol femenino.
no, creo que eres la primera que conozco. Aquí tengo la oportunidad de charlar también. Obviamente es extraordinario lo que hiciste o lo que estás haciendo, obviamente, Caro, pero no sé si, bueno, te hago la misma mención que diste de la médica doctora Mayorga, ¿no, Miriam? No sé si te das cuenta de lo que hiciste, ¿no? Porque es un montón. Para toda la audiencia estuvo en Alemania 2011, Canadá 2015, Francia 2019, Nueva Zelanda y Australia 2023, los últimos 4 mundiales femeninos. No sé si te das cuenta ahora, yo te hago la, la pregunta, ¿no? Lo que has hecho, ¿no? Para todos nosotros, que eres como una referente, sí, wow, lo hizo. Bueno, gracias. Qué lindo lo que decís. Sí, no sé si lo dimensiono, la verdad que no sé. Para mí es muy especial, porque detrás de cada mundial, que ustedes por ahí ven en redes, el trabajo que yo hago para distintos medios y demás, pero en el mundial, detrás hay tanto trabajo, porque yo vuelvo de un mundial y ya estoy empezando a ahorrar para el siguiente y empezando a ver las mejores opciones y demás. Hay mucho trabajo, bueno, después cómo organizar un mundial, ¿no? ¿Qué sede te gusta más, te queda más cómodo? Toda esa logística me encanta, me encanta. Sí, Sí, y aparte porque conoces un montón de gente, yo tengo amigos de los mundiales, que aparte nos vamos cruzando en los mundiales, pero que ahora con las redes sociales, viste, estás en contacto. La verdad que sí, yo no sé si, eh, por lo menos en Argentina, yo no me crucé en los 4 mundiales, por ejemplo, en Alemania no me crucé a ningún periodista, digamos, en Canadá. Tampoco, entonces, bueno, yo creo que en el país soy la única que cubrió los últimos 4 mundiales acreditados por FIFA. Pero a nivel mundial, sí, sí, hay gente que, bueno, por supuesto que tiene mucha claro. más experiencia que yo, pero No, pero no te tira abajo, para mí estás ahí arriba, no, estás ahí arriba. ¿Y por qué te decides por Alemania de 2011? ¿Qué te motivó? De estos 4 mundiales, para toda la audiencia, Argentina estuvo en Francia 2019 y Nueva Zelanda, Australia 2023. Francia lo recuerdo un poquito con dolor porque en repechaje le ganó a Panamá. Realmente ese fue mi partido, mi puntapié para el fútbol femenino. Justamente ese mira, partido. Sí, fue como yo dije, che, ¿acaso puede hacer periodismo también? Bueno, en mi caso, ¿no? ajá. Ahí fue mi despertar. ¿Qué te hace empujar para ir a Alemania 2011 a cubrir ese En, mundial? en realidad yo vivía en España en 2010 ¿No? y después me fui a vivir a Frankfurt y cuando llegué, en ese momento no, la verdad que no tenía idea cómo se vivía el mundial ni nada. Pensé que como estaba acostumbrada a que en Argentina en esa época no se vivía mucho el mundial femenino, ¿viste? Alguna vez te ponían algún gol o algo, pero en la tele. Y cuando llegué me di cuenta que era una locura hermosa. Faltaban no sé cuántos meses para el mundial y ya era una fiesta, las calles todas tenían que ver con el mundial. Había sorteos en las calles, todas cosas que tenían que ver con el mundial. Entonces, bueno, empecé a averiguar a ver cómo hacía para acreditarme además, y fue complejo, porque en ese momento era bastante complejo. Y me acreditaron, me dieron el ok unos días antes de empezar el mundial, así que fue una cosa maravillosa. Pero yo vivía en Frankfurt, trabajaba en un Ok, restaurante y para poder cubrir todo el mundial, porque me fui a recorrer todo el país siguiendo el mundial. Le dije a mi jefe, mira, yo necesito no venir a trabajar, pero no me eches, porque después tengo que volver a trabajar. claro, Y me acuerdo que mi jefe, que era un cubano, me dijo, bueno, dale, le digo, no, me pasa que necesito también que me pagues, porque si no, no puedo hacer todo. Le digo, pero no voy a venir a trabajar. Entonces me dijo, bueno, yo voy a confiar en que vos sos buena persona y yo te voy a pagar el mes completo, por más que no vengas a trabajar, y después vos me tenés que devolver, cuando vuelva, me tenés que devolver el mes. Digo, yo no te voy a fallar. Y me pagó, me fui a recorrer un mes y una semana, y cuando volví no te puedo explicar, ya vivía ahí adentro porque la cantidad de horas que claro. tenía que devolver por día era una cosa, y las devolví todas. Cuando las terminé de devolver y quedamos a mano, le di un abrazo y le dije, bueno, listo, ya está, me enfilé para otro lado, me fui para otro lugar.
Pero también, bueno, y me pasó que después, a los años, cuando fui a Francia, 2019, después me fui a Frankfurt, siempre que puedo paso por ahí. Y Sí, me fui y salgo del metro y lo veo a Dani, que era mi jefe, eh, allá en el 2011. Y le digo, Dani, ¿te acordás de mí? Y me dice, sí, ¿cómo no me voy a acordar? No sé qué. Y bueno, la mejor. Así que bueno, yo vivía en Alemania, también eso facilitó bastante. Después y, Canadá me fui claro. puntualmente a Canadá, lo mismo que Francia y ahora Australia. ¿Y recorriste en Alemania y Canadá, recorriste muchas sedes del Mundial? ¿Sí? Muchísimas, Ok, muchísimas, sí. Sí, sí, en Alemania, porque aparte Frankfurt es mi segundo lugar en el mundo después de Neuquén. Y bueno, y las conexiones con los trenes y demás eran maravillosas. claro. Entonces me iba, todos los días estaba en un lugar distinto, pude recorrer el país de punta a punta. Y con Canadá me pasó lo mismo, si bien las dimensiones, las distancias son otras. Hice base en Montreal, eh, y de ahí, aparte yo suelo irme bastante antes y pues me gusta disfrutar un poco como turista también, ¿no? Claro, Así que me fui bastante antes, estuve un mes parando en Montreal, y después ya en las últimas etapas del mundial, en las últimas fases ya me fui para otros lugares y demás, pero también recorrí todo Canadá, tremendo, tremendo, un país hermoso. ¿cómo era todo la preparación, la logística? ¿Cómo era? ¿Cómo te preparaba? Porque tuviste en esos dos mundiales, se dio la particularidad de la misma final, si no me equivoco, Japón-Estados Unidos, en la cual en Alemania ganó Japón y en Canadá ganó Estados Unidos, pero fue la misma final, ¿no? Entonces, ¿cómo te preparaste? ¿Pudiste hacer notas en inglés, en Sí. todo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y a mí me pasó en Alemania que conocí al equipo de Japón y me enamoré perdidamente de la que para mí es la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino, que es Omar Izawa, que era la número 10 que sacó campeón a Japón. No, era una cosa descabellada verla jugar, la verdad que era tremendo. Yo nunca vi a alguien así, eso que llevo varios mundiales, pero nunca Sí, vi una jugadora como ella. Y sí, sí, porque como estabas acreditada, podías pasar, viste, a la zona mixta y demás y hacer entrevistas. Con la japonesa me pasó que con Amare sí le pude hacer, pero le traducían, y con las ok. otras, imposible, no nos podíamos entender. Así que algunas no, pero sí con las que hablan en inglés, y eso sí, y bueno, y además muchas tenían un recorrido internacional, entonces algunas hasta entendían español, pero no, re bien. Y después en Canadá también, digamos, lo que se vivió era tremendo, porque era todo el país fanatizado con ese evento. Yo no pensé que iba a ser tanto así, Ok. porque veníamos de Alemania y yo dije, Alemania es una cosa impresionante. Y en Canadá también, la verdad que se vivió muy así. Y la logística es la previa o sea, yo ya estoy preparando el próximo. La previa esa es fascinante, ¿viste? Es como muy, Sí, muy emocionante. Y después la previa, la logística de cada día, y es un temón porque vas con la cámara, vas con peso, ¿viste? Las conexiones de los trenes, pero yo disfruto todo. A mí me ha pasado no sé, en el Mundial de Alemania, ponerle, perder trenes, ahí estaba como más canchera porque como yo vivía ahí, pero perder trenes, poner y quedarme varada en una ciudad y hasta el día siguiente no poder volver y decir, bueno, ¿qué importa? O sea, claro. y aparte era un lugar seguro, o sea, yo andaba sola con la cámara y todo y no te iba a pasar nada. Claro. Hoy no está tan así, pero en ese momento no te pasaba nada. Entonces, esas cosas, viste, me han pasado cada anécdota. Perder trenes, bueno, en el Mundial de Francia me fui para otro lado, terminé en otra ciudad, nada que ver. Cosas así, viste, que llega un momento que estás tan cansada, tenés la cabeza estallada, porque está buenísimo, porque estás viviendo un Claro, sueño y demás, pero en el medio estás trabajando, ¿no? En tener que mandar el claro. material para los medios que te contratan y demás. Pero nada, es re lindo, a mí me ¿Tú encanta. tuviste la oportunidad de que medios te contrataran para esos dos mundiales, esos primeros? Sí, en Alemania me contrató la Embajada de México en Alemania, porque jugaba a Ujú. México, Claro, y era histórico para ella. Y también trabajé para una radio en Berlín y trabajé para una radio de España. Y después en buenísimo. Canadá mantuve lo de la embajada y hice algunos acuerdos con algunos medios
porque también acordate que era la época en la que Colombia hacía historia y llegaba al Mundial, entonces Sí. también hice varios trabajos para medios de Colombia, que lo vivían como algo histórico, después Canadá lo mismo. Acá los dos primeros mundiales no me dieron bolilla en Argentina, Ok, porque como no estaba Argentina, era como claro. ni bolilla. Y sí hice salidas para Neuquén y Río Negro, pero porque acá soy algo conocida, digamos, pero en Buenos Aires ni bolilla, no le importaba. Y bueno, después en Francia ya estaba todo más aceitado. Hablemos de Francia, ¿no? Ya ahí sí ya está Argentina. Obviamente se consigue ese empate, ¿no? Ante Escocia. Bueno, primero contame, porque ya sigue siendo periodista, obviamente sigue siendo lo más objetiva posible, pero está Argentina, ya está ahí tu país, está jugando, ya es otra cosa, ¿no? Sí, ya ahí perdió toda objetividad, no me importaba nada. Sí, No, no, estaba enloquecida con Vanini yo que en sí, el primer partido que sale el nivel que tenía, ¿no? Que te acordás que claro, que sí, la destacan como la mejor jugadora del partido, ¿va? Eh, la verdad es que ya era un montón, yo no soy conformista, pero ya era un montón que la selección volviera después de tantos años a un mundial. sí, Estaba muy bien eso. Y después yo, bueno, trataba de hacerle las guardias, ¿viste? Todo eso, esos días previos a los partidos y demás que te dejan estar un rato. Yo trataba de estar, de ir a ver, pero la verdad que lo vivía como una hincha. Me costaba un montón salirme de que estaba fanatizada con ese equipo claro. viste, había una hinchada linda que la seguía también a las chicas, entonces bueno, se ponía bueno eso. Eh, pero bueno, después cuando se conoció toda la situación de Vanini, los reclamos y demás, eh, yo coincidía en todo lo que decía, no porque sea fanática de ella, sino porque realmente creo que fue la persona que supo explicar a la perfección lo que sucedía. Había partidos en los que los planteos tendrían que haber sido distintos, seguramente, viste que es más fácil cuando ya pasó, bueno, Sí, pero yo en ese mundial era como, bueno, pero volvimos al mundial, ok, bueno, a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? Claro, y después resulta que a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? La decisión fue, bueno, a la mejor jugadora de nuestra historia la sacamos, porque habla, porque hincha, porque jode, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, entonces no me cuenten que quieren que el fútbol femenino crezca, porque esto es mentira. mm, Eh, y después, bueno, la actuación del año pasado, la verdad que y yo no le caigo a las jugadoras, demasiado. La verdad que las jugadoras se veían en la cancha, hacían lo mejor que podían y entregaban todo lo que tenían. Pero cuando por ahí digamos, cuando el planteo es pero acotado, es ¿cuál? mediocre. ¿Cuál? ¿Cuál? Porque el que yo critiqué fue contra Suecia. Ya, o sea, había que salir. Obviamente Suecia es una potencia, Sí, eso te la doy. Bueno, toda la audiencia, estamos hablando del Mundial Nueva Zelanda y Australia. Obviamente no quiero asumir de que todos sepan qué estamos hablando, pero bueno, estamos hablando de este Mundial ahora, 2023, y para el último partido de la fase de grupo, Argentina necesitaba más que un sí. empate, necesitaba buscar la victoria, y a mí sí el esquema inicial, que no es lo mismo que durante el partido, porque el partido hay fase ofensiva y se cambian los esquemas, pero sí me pareció muy precavido contra Suecia y ya se necesitaba, había una urgencia por otra cosa. Sí, lo que pasa es que también, bueno, es lo que vos decís, ¿viste? Justo el partido decisivo contra una potencia. Claro. Y veníamos de dos partidos en el que te digo, lo que yo vi en la cancha, viste que a veces Sí, en la tele se ve distinto. Lo que yo vi en la cancha es que la verdad que sí, había cuestiones defensivas que ya no pueden suceder más en una selección que está jugando un mundial, que tiene la cultura del fútbol como tenemos nosotros, porque no es que somos un país que recién nos estamos avivando con el fútbol, o sea, vivimos del fútbol, entonces claro. había cuestiones básicas, errores defensivos básicos, gente que se notaba que faltaba ahí, que se extrañaba, ¿no? Eh, Más que nada en la saga central. Eh, pero pero yo vi que las jugadoras daban todo lo que podían. Había jugadoras que no tenían aire. Y claro, no puede ser culpa de ellas, digamos. Hay toda
una formación, volviendo a lo que vos decías antes, y toda una formación que no estuvo en su momento, no estaba la alimentación, como ahora vamos a teniendo más conocimiento de la importancia y demás. Había toda una cosa, y vos la veías a las jugadoras, yo por lo menos mi sensación es que dieron todo lo que tenían. O sea, Ok, no se quedaron con nada. Después, obviamente, para mí los planteos eran malos. Nos fuimos de acá creyendo, ¿no?, que en el partido de despedida en San Nicolás. Claro, sí, creíamos que íbamos a ganar al que se pusiera adelante. Y bueno, no, el partido era más amistoso que otra cosa, entonces claro. Sí, tampoco nos sí. servía ¿no?, de varita. Pero yo no le caigo a las jugadoras. Le puedo caer por ahí con otras cosas que tienen que ver con que son referentes y que la lucha la tendrían que llevar adelante, y muchas veces con tal de no quedarse fuera de la selección se quedan calladas. Eso, pero tiene que ver con mis valores y con cómo veo yo la lucha feminista. Eh, pero después, nada, para mí todas del cuerpo técnico, ni hablar. Sí, Francia 2019 lo vives como hincha, como periodista. ¿Qué te pareció lo que fue el certamen? Tuvimos muchos problemas. Me acuerdo que, por ejemplo, para la final, Sí, yo había cruzado a Suiza, o sea, unos días antes, ¿no? sí, Y me quedé varada en Suiza porque estaban explotadas las líneas de trenes, de metro, todo. Y bueno, quedamos varados y hicimos lo que pudimos, tuvimos que esperar un par de días. Y eso en Alemania no pasó, en 2011 no pasaba, ok, e iba lleno, no es que ahora había muchísima más gente, ¿eh? En Alemania era una locura y funcionaba todo a la perfección. Incluso la organización con los medios, sí, impresionante, impresionante. Lo de Alemania, para mí el mejor mundial fue el de Alemania, de los cuatro que viví yo. ok, Pero bueno, después ahora el de Australia y Nueva Zelanda estuvo, para ser que eran dos sedes, estuvo muy bien organizado, sí, sí, en ok. líneas generales, sí. Pero a mí el de Francia me hizo un poco de ruido en algunas cosas. Bien. ¿Te sorprendió que España saliera campeón en este último mundial? No, no porque venían, por ahí las otras potencias, ahora es una potencia ella, pero las otras potencias venían con un recambio generacional, entonces no eran los mismos que el mundial pasado, y España venía haciendo un buen trabajo con las juveniles, ¿no? Haciendo buenas Sí, presentaciones y demás. Entonces, me podía llegar a ser. No te digo que era mi candidata, porque no, pensé que por ahí le faltaba un poco más, pero no me sorprendió. Era una de las posibles, pero la verdad que bueno, ahí se demuestra también la importancia del trabajo en las juveniles, ¿no? ah, Del trabajo que bueno, que en nuestra selección argentina en un momento lo destrozaron, nos quedamos sin el trabajo de juveniles. Bueno, ahora se retomó hace poco, sí, que no es el mismo trabajo. Y yo lo vi con el Consejo Federal cuando recorrieron el país buscando jugadoras. Eh, entonces, bueno, no vinieron a Neuquén, porque la Liga de Neuquén en ese momento no les pagó lo que pedían para el alojamiento. Así que en ese momento la selección recorrió todo el país, menos Neuquén, buscando jugadoras. Eh, Un estamos, detalle. estamos hablando del actual cuerpo técnico. No, 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 no. Ah, con Carlos, Sí. con Carlos Borrell. No, pero no, yo te digo de las juveniles que las tenía Diego Guachi. Ah, Dio Wash, ok, ok, está bien, Ahí ahí caí. ahí con el Consejo Federal hicieron con Paola Soto, hicieron una recorrida por todo el país y no vinieron a Neuquén. Pero no porque no quisieron, sino porque la liga les dijo, no le vamos a dar nada, si quieren venir, bueno, vean cómo vienen. Así que nuestras jugadoras neuquinas no pudieron tener la prueba. Ahí desconozco, claro, no sé cómo es los acuerdos, sí, cómo se arregla. O sea, tienen que darle hospedaje, desconozco, no tengo base para hablar. Sí, en ese momento les pedían el hospedaje del cuerpo técnico que venía a hacer la visoría, bueno, una cancha donde pudieran mostrarse las jugadoras y lo básico, ¿no? Para pasar Claro, los 2 días de entrenamiento y demás. Bueno, en Neuquén le dijeron que no. o sea, no fue un pedido nada No, no era extraordinario. nada, no, Ok, no, no. ok. Algo básico. Ok, ok, está bien. Ok, ahí entiendo, ahí entiendo. Si te puedo preguntar, de cada uno de los cuatro mundiales, a toda mi audiencia, ¿no?
no hay periodistas, esto es una opinión, pero me la juego, no hay periodista en Argentina que tenga cobertura de 4 mundiales de fútbol femenino, de los últimos cuatro, Carolina es la única, pongo ahí, me la juego, pero si te puedo preguntar, ¿qué te llevaste de cada uno de los 4 mundiales? Y si vas a ir es una pregunta obvia, pero hay que hacerla, si vas a ir a Brasil. Sí, obvio que voy a ir, ya me estoy organizando. ¿Qué me llevé de los cuatro? Un crecimiento profesional impresionante, mucha gente conocida, algunos que se convirtieron en amigos, eh, el poder ver otras culturas, el aprendizaje de la logística también, ¿no? De una cobertura periodística en situaciones no habituales, como es un mundial, todo el color, la previa, lo que se vive en las calles, la verdad que todo lo que me dieron los mundiales es positivo, incluso cuando pasó algún percance o algo, también, o sea, esto que te cuento, me quedé varada en Suiza y hoy es una anécdota recopada, en ese momento era como, uy, ¿qué hago? Pero hoy me mato de risa, digo, qué bueno que estuvo eso. Nada, todo lo que me dan los mundiales, todo, el apoyo de mi familia, mis viejos que son fundamentales, los dos para que yo pueda viajar, Claro, porque también hay una logística, ¿no? Alguien se tiene que quedar claro, cuidando mi casa y, ¿no? Y hay claro, toda una logística. claro. Así que la verdad que los mundiales son lo mejor, a nivel profesional, lo mejor que me pasa. Cada 4 años tengo un sueño cumplido. Y vale también decirlo, ha sido todo esfuerzo tuyo, no es que tuviste un medio masivo que te mandó, no, fue todo esfuerzo tuyo, así que también eso es súper, súper válido para mencionarlo. Gracias. Sí, sí, esfuerzo mío y de mis viejos también que me ayudan un montón y sí. Yo viajo a los mundiales y después lo que hago es vender mi trabajo. Entonces, bueno, los medios por ahí me contratan, digamos, pero yo viajo igual. Y sí, sí, no me manda ningún medio grande ni nada. Voy yo y después lo vendo. Toco madera, pero para este próximo mundial seguramente te escribiré para pedirte consejo, porque quiero ¿Cómo ir, no? ¿Cómo quiero ir, no? quiero Bueno, ir, buenísimo. quiero ir. Y trata primero por el presente de la selección, ¿cómo la ves? Con periodista, hincha, uno, dos, el presente también de general de fútbol femenino, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y escuchar tu palabra, ¿no? Bueno, yo veo un crecimiento siempre, un crecimiento permanente del fútbol femenino de Argentina en general, ¿no? El fútbol en los barrios, el fútbol en las ligas, el fútbol en la selección. Veo un crecimiento, pero porque veo el crecimiento de las jugadoras, de todas las personas que hacen su parte para que crezca. La selección argentina siempre tengo esperanza, por supuesto. Yo soy hincha, así que siempre quiero que le vaya bien. Pero, y creo que a nivel sudamericano, Argentina está un escalón arriba, digamos. Es una de las mejores del continente, sin duda, por la calidad de jugadoras que tiene, por la experiencia internacional que tienen la mayoría de sus jugadoras, ¿no? Por la experiencia mundialista que tienen muchas de ellas también. Pero a mí me parece que si no se hacen algunos cambios urgentes, eh, vamos a ir Dios quiera, que vayamos al próximo mundial. Y nos va a pasar lo mismo, o sea, vamos a ir tratando de sumar puntos y bueno, y tener un paso decoroso, ¿no? Y Mm, creo que un poco lo que marcó Vanini en su momento tiene que ser así, hay que ser más ambicioso, hay que salir a tratar de ganar, hay que tener otras inversiones, otro desarrollo, eh, hay que lograr otras estructuras para que esas jugadoras mm, puedan pensar en mejorar como jugadoras y no tener que estar preocupándose por 200 millones de otras cosas que tenemos las mujeres con una casa a cargo y demás. Pero bueno, yo siempre tengo esperanza y todavía, bueno, queda un poco de tiempo. Me parece que lo que sucede a veces es que hay un doble discurso, ¿no? Que te dicen por un lado que les recontra interesa que crezca el fútbol femenino y después vos ves que no hay inversiones y demás, entonces bueno, yo ahí a mí me gustaría que las jugadoras alcen la voz, como mencionabas vos antes, con algunas que se bajaron hace unos meses. Bueno, algunas volvieron, qué sé yo. Yo creo que la enseñanza de Vanini tiene que ser una guía en eso. Tiene que
si vos tenías la mejor jugadora de tu historia, de la historia de tu país, que se plantó y dijo, no, ya está, o sea, no, porque no coincido con nadie, porque no voy a ser parte de esto, me parece que muchas tendrían que haber aprendido en ese caso. Entonces, bueno, por ahí con algunas jugadoras estoy un poco desilusionada, si querés. Pero Sí, son mis expectativas, así que no es un problema mío nada más. renuncia de Lauchi, Lorena, Julieta Cruz. A ver, yo no estoy al lado de la jugadora, no estoy en esa conversación íntima, ¿no? Que se da en el predio, supongo, pero asumo que son pedidos básicos y si son pedidos básicos, ¿por qué no lo escuchamos y lo resolvemos? Eh, si llega a una instancia de hacerlo público en medio es porque asumo que hubo instancias previas que no se escucharon. Bueno, esas cosas yo me pregunto, me hago preguntas y está buenísimo que la selección pase por un proceso de transición con jugadoras jóvenes, eh, pero también hay jugadoras que tienen ya un recorrido que deberían estar en la selección, como pido yo. Pero bueno, son cosas que pregunto, ¿no? Pregunto por qué no hay más debate de eso. Sí, bueno, ahí también está lo que hablábamos antes, ¿no? Con algunos medios o algunos periodistas que no quieren decir las cosas que suceden porque después no te puedes sacar la fotito, ¿no? ¿Viste? Bueno, tiene que ver Sí, con la práctica de periodismo que hace cada uno. sí, sí, derechos, conflicto de intereses en este caso, ¿no? Claro, Conflicto de intereses. A ver, le agradezco mucho a Lucila Sandoval, alias Lucky, por darme la oportunidad de contactarme contigo. Nada, en serio, para todos los que estamos haciendo esta vocación, yo le llamo vocación, no vivo el periodismo, pero es mi vocación lo que me saca sonrisa, lo que trabajo más de 7 horas, 8 horas por día, es esto. Realmente tienes una carrera hermosa que sirve de motivación para, por lo menos para mí, decir, hey, si ella pudo, se puede, se puede, se puede. Así claro que que sí. gracias por servirme de referente. Eh, eh, y nada, gracias por esta charla, por darme la oportunidad de conocerte y también difundir, ¿no? De que existe una persona que ama el fútbol femenino, que está luchando por el fútbol femenino, que tiene este recorrido y que no vende humo, no vende humo y que está peleándola. Así que muchas gracias, Carolina. Bueno, te agradezco yo, la verdad que fue una charla muy linda. Gracias por sumarte a difundir, ayudar a difundir el fútbol femenino. Valoro mucho el trabajo que hacen los colegas, así que gracias por eso. Y estaremos en contacto cuando quieras, volvemos a charlar, pero para mí ha sido un gustazo. Gracias, Carolina. Y bueno, a toda mi audiencia, obviamente los invito a que le den like cuando vean esta charla, que me gustó muchísimo, y que se suscriban a mi canal de YouTube que se llama Panafeme. Es un clic, es gratis, además, y es un segundo. Eso me daría muchísima fuerza para seguir difundiendo, en este caso, el fútbol femenino en mi canal de YouTube. Muchas gracias y gracias, Caro. Abrazo virtual y nada,